Era imposible no fijarse en la forma en que todas las miradas parecían dirigirse hacia ella, como si la ciudad entera se hubiera detenido solo para observar la naturalidad con la que Victoria Federica avanzaba entre flashes, risas y el susurro constante de quienes aún intentaban descifrar cómo podía brillar tanto sin siquiera proponérselo. No era la primera vez que captaba la atención del público, pero aquella tarde algo diferente flotaba en el ambiente. Quizá era la serenidad en su rostro, o el modo despreocupado en que sostenía la chaqueta sobre el antebrazo, como si el estilo fuera simplemente una prolongación de su ánimo, algo que no necesitaba ser forzado para resultar impecable. A su lado, Rocío Lafón caminaba con una sonrisa parecida, una complicidad silenciosa que parecía decir más que cualquier gesto exagerado. Juntas proyectaban una energía tranquila, ligera, muy lejos de los posados calculados o de los looks estudiados al milímetro que solían dominar las tendencias del momento. Lo curioso era que, precisamente por esa falta de pretensión, sus apariciones generaban aún más interés. Porque en un mundo saturado de intenciones evidentes, de estilismos pulidos y meticulosamente preparados, verlas así, tan espontáneas, era casi un soplo de aire fresco. Y, a partir de ese instante, la atmósfera pareció acomodarse alrededor de ellas, como si el propio ambiente quisiera imitar la calma que transmitían. La conversación fluía entre ambas con una naturalidad que despertaba aún más curiosidad entre quienes las observaban, porque no había artificio, no había poses, no había intención de llamar la atención. Era justo esa sencillez la que hacía que cada detalle pareciera más interesante. El movimiento liviano del cabello, la manera en la que Victoria elevaba la barbilla al reír, la forma casi despreocupada en la que Rocío ajustaba la manga de su jersey, como si aquello no fuera más que otro paseo cotidiano, aunque cualquiera hubiera dicho que la escena tenía un aire casi cinematográfico. Había quienes comentaban en voz alta que lo suyo era un ejemplo perfecto de cómo el estilo effortless se convertía en tendencia precisamente cuando se olvidaba que se estaba siendo observado, cuando la ropa dejaba de ser un disfraz para convertirse en una segunda piel. Victoria parecía dominar ese equilibrio con una facilidad desconcertante, quizá porque nunca se esforzaba por demostrar nada, quizá porque esa ligereza formaba parte de su personalidad desde siempre. Cada vez que avanzaba entre la gente, el murmullo aumentaba un poco más, no de forma invasiva, sino con un tono de fascinación, como el público que mira desde lejos una escena que sabe que no se repetirá del mismo modo. Rocío, por su parte, irradiaba un encanto discreto, un brillo suave que complementaba perfectamente la energía de Victoria. Había en ella algo cálido, casi calmante, que contenía una especie de equilibrio ideal entre modernidad y tradición. Su sonrisa, amplia y luminosa, hacía que la conversación entre ellas pareciera flotar sobre los adoquines, como si caminaran en una burbuja ligera donde todo ocurría con una serenidad difícil de explicar. Y sin embargo, esa serenidad era contagiosa. Era imposible mirarlas sin sentir que algo dentro se aquietaba, como si observarlas constituyera en sí una forma de descanso visual en medio del caos cotidiano. Las cámaras intentaban capturar cada segundo, pero lo cierto era que, por mucho que lo intentaran, ninguna fotografía podía atrapar completamente esa sensación vibrante y sutil que se generaba alrededor de ambas. Era una mezcla de frescura, juventud y autenticidad que no podía recrearse con poses simétricas ni retoques posteriores. Era algo que solo podía experimentarse en directo, en esos latidos compartidos entre pasos y risas, en el modo en que el sol de la tarde se reflejaba en sus mejillas, en la complicidad silenciosa que se adivinaba en sus miradas. Mientras avanzaban, Victoria comentó algo que hizo que Rocío soltara una carcajada suave, de esas que nacen del gusto sincero, no de la teatralidad. Ese instante, breve pero poderoso, hizo que quienes caminaban cerca se contagiaran de la energía. Hubo incluso quien sonrió sin darse cuenta, llevado por la naturalidad de la escena. A veces, sin proponérselo, algunas personas logran eso, encender pequeños destellos de alegría en desconocidos, simplemente existiendo. La elección de su look había sido claramente intencional, aunque lo intencional en su caso consistía precisamente en parecer que nada había sido pensado. Unos pantalones cómodos, de esos que se mueven con el cuerpo sin exigir postura, una camiseta básica perfectamente caída sobre la cintura, una chaqueta ligera que parecía haberse elegido en el último minuto antes de salir, y unas zapatillas que completaban la imagen de comodidad absoluta. Pero,
Curiosamente, esa mezcla tan simple generaba un impacto enorme. No era la ropa, era la actitud. Era la forma en que ella la llevaba, sin buscar aprobación, sin necesidad de destacar, como si el look effortless fuera la prolongación natural de su manera de ver el mundo. Rocío, más sobria pero igual de fresca, había apostado por una gama cromática suave, casi monocromática, que potenciaba la armonía entre ambas sin que pareciera un estilismo conjunto. Su cabello suelto, ligeramente ondulado, aportaba un toque espontáneo que contrastaba con la delicadeza de sus accesorios mínimos, apenas un par de anillos y unos pendientes pequeños que brillaban lo justo al moverse. Ambas proyectaban esa especie de elegancia tranquila que es difícil de definir pero fácil de reconocer cuando la ves. El paseo se alargó más de lo previsto, quizá porque ninguna parecía tener prisa. Caminaban como quien disfruta del momento presente, saboreando cada paso, cada mirada, cada pequeño gesto. Había turistas que las reconocían y se acercaban tímidamente, pidiendo una foto o formulando un cumplido. Victoria respondía siempre con una sonrisa que parecía auténtica, con esa amabilidad sencilla que no busca quedar bien, sino que nace de un carácter abierto. Rocío, por su parte, acompañaba las interacciones con un gesto acogedor, generando una sensación cálida a su alrededor. A lo largo del recorrido, la luz del atardecer comenzó a cambiar, tiñendo de dorado las fachadas y dando a todo un aire de postal. Fue entonces cuando alguien comentó, medio en broma, medio en serio, que ellas dos parecían sacadas de una campaña de moda callejera, de esas que muestran la belleza del día a día sin artificios. Y esa frase, lanzada al aire, pareció capturar perfectamente lo que estaba ocurriendo: la belleza sin esfuerzo, la elegancia que no presume, la tendencia que no se fuerza sino que se vive. Cuando se detuvieron frente a una pequeña cafetería, lo hicieron sin planificación alguna. Simplemente les apeteció. Entraron entre murmullos de sorpresa, porque nadie esperaba que fueran a elegir un lugar tan sencillo, tan cotidiano. El interior olía a café recién molido y a pan caliente. Una pareja mayor las miró con una sonrisa amable, como si les resultara reconfortante ver rostros jóvenes disfrutando de algo tan simple como una merienda improvisada. Victoria pidió un café con leche, Rocío optó por un té. Se sentaron junto a la ventana y continuaron conversando, ajenas al pequeño revuelo que su presencia había generado. Desde fuera, quienes pasaban las observaban a través del cristal, como si la escena fuera un cuadro en movimiento. La calidez del lugar y la luz dorada creaban un contraste encantador con la calle ruidosa. Pero lo más llamativo era la naturalidad con que ambas parecían acoplarse al ambiente, como si aquel pequeño café las hubiera estado esperando. La cámara de un móvil capturó un instante en el que Victoria inclinaba la cabeza hacia Rocío mientras ambas reían. La fotografía se difundió rápidamente, acompañada de comentarios sobre el encanto de verlas así, tan relajadas, tan humanas, tan auténticas. Mientras bebían, la conversación tomó un tono más profundo. Hablaron de lo acelerado que era todo últimamente, de lo difícil que resultaba mantener momentos de calma en un mundo que exigía inmediatez, exposición constante, perfección inalcanzable. Victoria confesó que, a veces, la presión la agotaba, aunque no lo dijera en voz alta. Rocío asintió con la comprensión de quien ha visto de cerca las exigencias del entorno mediático, añadiendo que por eso mismo era tan importante mantener su propio espacio, su propio ritmo, su propia forma de vivir la vida. Aquel instante de honestidad las unió aún más, aunque ya compartieran una complicidad evidente desde antes. Hablaron también de moda, pero no en el sentido superficial que muchos esperarían. Reflexionaron sobre cómo la ropa puede convertirse en un refugio, en una manera de expresarse sin palabras, en una herramienta para sentirse más fuerte o más libre. Victoria comentó que para ella el look effortless no era una tendencia que hubiera elegido recientemente, sino una forma de ser. Nunca le gustó la idea de disfrazarse o de pretender ser lo que no era. Prefería sentirse cómoda, moverse sin restricciones, vestir aquello que le permitiera disfrutar del día. Rocío añadió que la autenticidad siempre terminaba destacando más que cualquier estilismo estudiado al milímetro. Esa conversación, aunque íntima, reflejaba un pensamiento que muchas jóvenes compartían sin saber cómo expresarlo. A medida que avanzaba la tarde, la cafetería comenzó a vaciarse. El sol bajaba lentamente,
pintando el cielo de tonos rosados y violetas. Victoria apoyó los codos sobre la mesa y observó por un momento la calle, como si reflexionara sobre todo y sobre nada a la vez. Era una expresión serena, introspectiva, que revelaba un lado más profundo de su personalidad. Rocío la miró con ternura, como quien observa algo bello sin necesidad de anunciarlo. No había prisa por levantarse, ni necesidad de continuar el paseo de inmediato. Estaban bien allí, en ese instante suspendido. Cuando finalmente decidieron salir, la noche comenzaba a caer. El aire era más fresco, pero agradable. La ciudad se había transformado, las luces estaban encendidas, los sonidos eran diferentes, más suaves. El ritmo parecía haberse ralentizado. Victoria ajustó su chaqueta con un gesto suave, y Rocío se recogió el cabello tras la oreja. Al comenzar a caminar de nuevo, lo hicieron con ese paso tranquilo que marcaba la pauta de una conversación que no tenía destino, solo fluidez. La noche les regaló un nuevo escenario, escaparates iluminados, música suave que salía de algún bar cercano, el olor a comida recién hecha de los restaurantes que ya empezaban a llenarse. Había algo casi mágico en esa mezcla de estímulos, como si la ciudad quisiera acompañarlas en su paseo. Un grupo de jóvenes las reconoció y las saludó respetuosamente. Victoria devolvió el gesto con una sonrisa cálida, acostumbrada pero no indiferente. Rocío saludó también, con esa amabilidad genuina que la caracterizaba. Mientras caminaban hacia una plaza cercana, la conversación giró hacia los proyectos futuros, las ideas que vibraban en sus mentes, los sueños que aún no se atrevían a decir en voz alta. Victoria mencionó que le ilusionaba explorar nuevas facetas personales y creativas. No sabía exactamente cuáles, pero sentía la necesidad de experimentar, de seguir creciendo desde un lugar más íntimo. Rocío, siempre alentadora, le aseguró que todo lo que naciera desde su autenticidad tendría buen camino. Ya antes lo había demostrado. Cuando se permitía ser ella misma, brillaba con más fuerza que cualquier foco. El paseo se prolongó hasta que la noche estuvo completamente instalada. La plaza estaba tranquila, apenas un par de personas paseando a sus perros. Se sentaron en un banco durante un rato, sin hablar demasiado, simplemente disfrutando del silencio compartido. A veces, la amistad se expresa mejor en esos instantes donde no hace falta llenar los espacios con palabras. La serenidad del momento parecía envolverlas. Finalmente, cuando decidieron regresar, lo hicieron con la misma calma que las había acompañado toda la tarde. No había prisa. No había urgencia. Solo la sensación de haber vivido algo simple pero significativo. Y mientras caminaban hacia el final de la calle, las luces proyectaban sombras alargadas que se movían con elegancia, como si ellas mismas formaran parte de una coreografía invisible. Lo curioso era que, sin proponérselo, aquella tarde había marcado una especie de declaración silenciosa sobre quiénes eran y cómo querían mostrarse al mundo, auténticas, relajadas, sin pretensiones. Un recordatorio de que el estilo no se impone, se vive. Que la elegancia no se proclama, se transmite. Que el look effortless no es una tendencia para copiar, sino una actitud para incorporar. Y así, mientras la ciudad seguía su curso y la noche se hacía más profunda, Victoria Federica y Rocío Lafont continuaron caminando juntas, iluminadas por la serenidad de haber encontrado en lo simple una forma de belleza que no necesita adornos, una forma de presencia que no requiere esfuerzo, una forma de autenticidad que, sin quererlo, se convierte en inspiración para quienes observan desde lejos, preguntándose cómo se puede brillar tanto siendo simplemente una misma. Aunque nadie podía prever que la noche aún guardaba momentos capaces de transformar un simple paseo en una experiencia que ambas recordarían durante mucho tiempo. Porque, a veces, los instantes más significativos no aparecen envueltos en grandes gestos ni bajo focos intensos,
sino en detalles pequeños, casi imperceptibles, que poco a poco van construyendo un recuerdo cálido, íntimo, imposible de reproducir. Al doblar la esquina, se encontraron con una pequeña terraza todavía abierta. Las mesas estaban casi vacías, salvo por un grupo reducido de personas que conversaban animadamente. El aroma a comida casera les llegó de inmediato, mezclado con el sonido suave de una guitarra que alguien rasgueaba al fondo. Victoria miró a Rocío con una expresión que no necesitaba traducción. Era ese impulso de detenerse un poco más, de alargar la noche mientras el ambiente lo permitiera. Rocío asintió con una sonrisa que iluminó sus facciones, y juntas se acercaron a una mesa apartada, donde la luz amarillenta de una farola daba un aire romántico sin pretenderlo. Pidieron algo ligero, una ración para compartir y un par de bebidas. El camarero, amable y sorprendido de verlas allí, las atendió con la misma naturalidad con la que habría tratado a cualquier cliente habitual. Ese gesto sencillo, esa falta de alboroto, hizo que ambas se sintieran aún más cómodas. Era justo lo que buscaban, un espacio donde no hicieran falta filtros ni formalidades, donde pudieran reír sin pensar en quien las observaba, donde cada palabra naciera del disfrute genuino. Al recibir la comida, Victoria tomó el primer bocado y soltó una expresión de satisfacción que hizo reír a Rocío. Esa risa, clara y espontánea, atrajo por un momento la atención de los músicos al fondo, quienes, sin interrumpir su melodía, les dedicaron una sonrisa cómplice. Era como si incluso los desconocidos alrededor pudieran percibir la buena energía que se formaba entre ambas. Y de algún modo, esa armonía colectiva hacía que la escena pareciera sacada de una película costumbrista, donde lo cotidiano adquiere un brillo especial. Mientras comían, comenzaron a hablar de recuerdos que pocas veces compartían en público. Anécdotas de viajes, tropiezos que con el tiempo se volvieron graciosos, momentos de incertidumbre que ahora parecían triviales. Victoria relató una historia sobre una sesión de fotos improvisada que había salido completamente mal, con viento, lluvia y un estilismo que no tenía nada que ver con su esencia. Rocío se echó a reír al imaginarla intentando posar con ropa que no representaba su estilo. «Por eso me cansé de los looks demasiado preparados», dijo Victoria, levantando los hombros. «Entendí que cuanto más me quieren meter en moldes, menos me reconozco. Prefiero esto, lo simple, lo que soy». Rocío, con los ojos brillantes, respondió que lo más interesante era precisamente esa evolución. Ver cómo Victoria había ido encontrando su propia estética, cómo había aprendido a soltar expectativas externas, cómo se había quedado solo con aquello que la hacía sentir libre. Era una reflexión profunda, pero dicho con tanta calma y cariño que parecía una conversación cotidiana. Y, de algún modo, lo era. Eran dos amigas siendo sinceras bajo la luz tenue de una noche tranquila. El músico que tocaba la guitarra decidió en ese momento interpretar una melodía más lenta, casi íntima, que parecía acompañar la conversación sin invadirla. Los tonos suaves creaban un ambiente envolvente, como si la ciudad misma quisiera regalarles un cierre perfecto para su paseo. Victoria se recostó ligeramente en la silla, respirando profundamente, disfrutando del instante. Rocío apoyó la barbilla en su mano y la observó por un momento, no con admiración superficial, sino con ese afecto sereno que nace de compartir tiempo y experiencias con autenticidad. «A veces me pregunto cómo me ven los demás», dijo Victoria tras un silencio cómodo. «No por vanidad, sino por curiosidad. Siempre hay tantas opiniones, tantos comentarios, y al final una nunca sabe qué parte de todo eso es real y cuál no». Rocío entrelazó los dedos sobre la mesa y respondió con suavidad. «Te ven como quieren verte. Pero quienes te conocen de verdad, te ven como eres ahora mismo. Aquí. Sin poses. Sin intención de demostrar nada.
A Victoria se le iluminó la mirada, no por sorpresa, sino por el alivio que produce sentirse comprendida sin necesidad de explicarse demasiado. Porque, al final, ese era el verdadero poder de la amistad, ver y ser vista sin filtros. La conversación siguió fluyendo, a veces profunda, a veces trivial, siempre honesta. Y cuando la noche avanzó un poco más, pidieron la cuenta. El camarero, discreto, les deseó una buena velada. Al levantarse, la brisa nocturna acarició sus rostros, haciendo que Victoria se recogiera el cabello en un gesto suave. Rocío, por su parte, se ajustó la manga del jersey como solía hacerlo, un tic que la caracterizaba y que Victoria siempre encontraba entrañable. Reanudaron el paseo con ese ritmo sereno que las acompañaba desde la tarde. Las calles ya estaban más silenciosas, las tiendas cerradas, las luces encendidas como faros tranquilos que guiaban su camino. La ciudad parecía haber cambiado para recibirlas, como si cada esquina guardara un pequeño regalo visual, sombras que se alargaban en las fachadas, reflejos dorados en los cristales, hojas que caían con una suavidad casi coreografiada. Mientras avanzaban hacia una avenida más amplia, se cruzaron con una familia que paseaba a su perro. El niño, al reconocer a Victoria, se quedó paralizado unos segundos, como si no estuviera seguro de si debía acercarse. Victoria lo miró con ternura y le dedicó una sonrisa. El niño se animó a acercarse y le preguntó si podía saludarla. Ella se agachó un poco para hablar a su altura, lo saludó, le preguntó el nombre y jugó un segundo con el perro, que movía la cola con alegría. La familia agradeció el gesto con una sonrisa cálida antes de continuar su camino. Rocío observó la escena con ese brillo suave en los ojos, apreciando la naturalidad con la que Victoria se relacionaba con los demás. «Es que eso eres tú», le dijo después, mientras retomaban el camino. «Esa espontaneidad, esa cercanía, eso es lo que la gente ve, aunque tú a veces no lo creas». Victoria no respondió de inmediato. Se limitó a asentir, guardando esas palabras en un lugar especial dentro de sí, como quien reconoce una verdad que necesitaba recordar. A medida que avanzaban, comenzaron a hablar del look effortless de una forma diferente, no como una tendencia exterior, sino como un reflejo de lo que sentían por dentro. Para ellas, esa estética no era una moda pasajera, sino una manifestación de libertad. La libertad de no esforzarse por cumplir expectativas ajenas, la libertad de levantarse por la mañana y ponerse lo que realmente deseas, la libertad de caminar por la calle sin sentir que debes impresionar a nadie. La gente cree que effortless significa no pensar en nada, dijo Rocío, pero en realidad se trata de conocerse tanto que no necesitas esforzarte por encajar. Exacto, respondió Victoria. No es descuido, es autenticidad. Y esa autenticidad, sin ellas buscarlo, se había convertido en un espejo para muchas jóvenes que veían en su estilo una forma de sentirse más libres consigo mismas, de permitir que su imagen reflejara su verdadero ritmo interno. La noche siguió envolviéndolas, como una manta suave que las acompañaba mientras cruzaban la ciudad. Pasaron frente a un escaparate que reflejaba sus siluetas. Victoria se quedó mirando un segundo. No con vanidad, sino con curiosidad. Se vio allí, junto a Rocío, y sintió una calma profunda. Una especie de reconocimiento. Como si por primera vez en mucho tiempo se viera a sí misma tal cual era, ligera, sencilla, auténtica. Y en ese instante entendió algo, que no había casualidades en cómo se había desarrollado la tarde, que la compañía de Rocío no era un elemento accesorio, sino un pilar que le recordaba quién era realmente cuando apagaban los focos. Que la verdadera belleza no estaba en los estilismos cuidados, sino en la serenidad que había sentido todo el día. En la libertad de caminar sin pretensiones. En la sonrisa espontánea que había surgido más de una vez.
en la conexión real, limpia, que compartía con su amiga. Ese pensamiento le dio una sensación de gratitud inesperada. Rocío, que parecía leer entre líneas, preguntó: ¿En qué piensas? En que, sin quererlo, este ha sido uno de mis mejores días en mucho tiempo. Rocío sonrió con calidez. A veces lo simple es lo más necesario. Y Victoria asintió, convencida de que esas palabras eran verdad.